¿Cómo está el nuevo encuentro del agropecuario aquí en el Provincial Radio Online y en provincial.com.ar? Hoy vamos a estar hablando junto con Augusto Piazza, por supuesto nuestro ingeniero agrónomo, que es el responsable técnico de este espacio en la charla que vamos manteniendo. ¿Cómo te va, Augusto? Bienvenido como ¿Cómo siempre al estás, Marcelo? agropecuario. ¿Cómo Gracias andas? ¿Bien? igualmente. Bueno, Bien, bien. y por supuesto hoy vamos a hablar de la Asociación Argentina de Consorcios de Experimentación Agrícola, básicamente el área ambiente del cual Eugenia Mañasco, que es abogada y docente, nos va a estar contando detalles. Por eso, Augusto, le damos la bienvenida, si te parece, a Eugenia. ¿Cómo estás, Eugenia? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Por Al favor. contrario, bienvenida. Es Gracias. un placer. Eugenia, con el nombre alargado, mucha gente no lo conoce, ¿no? Conocen Sí, a CREA como un resumen del nombre del consorcio, del consorcio. Y sí, nos exacto. gustaría que, debido a que nuestro público es variado, no solamente la parte agropecuaria, sino que nos cuentes qué es ACREA, como como primera pregunta o primer paso para empezar la charla. Sí, cómo no. ACREA es una asociación civil sin fines de lucro y está integrada y dirigida por empresarios agropecuarios. Y lo que hacen es se reúnen para compartir experiencias. Eh, dentro de, dentro de CREA hay un área que es el área de investigación y desarrollo, y es ahí donde está el área de ambiente, que surge en el año 2010, con todo el tema de ordenamiento territorial de bosques nativos. Surge originalmente como un proyecto, pero luego se extiende y ya hoy es un área. Así que yo estoy Ah, del área de ambiente desde el año 2010, que es cuando se formó. muy bueno. ¿Y Y cómo quedó, cómo siguió el tema con entonces lo del tema, perdón, rebobino? Dado con respecto a los bosques nativos, ¿cómo siguió el tema? Porque en esa época era el principio, ¿no? exacto, en ese momento había salido la ley de bosques nativos, la ley nacional, después salió el decreto y cada una de las provincias fue dictando sus propias normas o su propia ley ordenando el territorio. Lo que hace la ley de bosques nativos es una ley de presupuestos mínimos, es establecer las pautas mínimas, y las provincias dictan las normas complementarias y para ordenar el territorio según el nivel de conservación del bosque, en lo que es rojo, que es un alto nivel de conservación; verde es un bajo nivel de conservación; y el amarillo, que es un intermedio. En el área roja no se puede hacer nada, solo conservación, actividades de conservación. En el área amarilla se puede hacer algún manejo sostenible, alguna ganadería con pastoreo, y en el área verde es la que permite un cambio en el uso en el suelo, siguiendo las pautas y las condiciones que establece la provincia. Y cada provincia estableció su área, cuál era el área roja, cuál era Rojo. el área verde y amarilla. Y en base a eso, para llegar a esa elaboración de ordenamientos territoriales, hubo un proceso de audiencias públicas, del cual nosotros como área, dentro de lo que es CREA sede, brinda asesoramiento y soporte a los miembros de los CREA de las zonas o de las regiones en las que se plantea esto, este ordenamiento territorial, y se brindan insumos. Y así trabajamos en varios temas, con el tema de humedales, con el tema de agroquímicos, desde CREA sede, insumos para los miembros CREA de las distintas provincias, ¿no? CREA está agrupado en regiones, y dentro de las regiones hay grupos CREA. ¿Cómo estamos a nivel nacional con respecto al cuidado de los bosques nativos? ¿Estamos bien? ¿Estamos en proceso? ¿Muy lejos de alcanzar las metas? ¿Qué te parece? ¿Cuál Bueno, es tu opinión al respecto? la ley de presupuestos mínimos fue un hito, porque lo que establecía era que no se podían dar permisos de desmontes hasta tanto cada una de las provincias ordene su territorio. Las provincias hicieron este trabajo, algunas más rápido que otras y cumpliendo los plazos de la ley, y otras incumpliendo los plazos de la ley. Mm. La última, si mal no recuerdo, es la de la provincia de Buenos Aires, que es bastante reciente teniendo en cuenta la fecha de sanción de la ley de presupuestos mínimos, pero lo que sí ha mostrado el inventario de gases de efecto invernadero
que eso es el documento que Argentina presenta a Naciones Unidas por ser parte de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, en la cual hace un reporte de sus emisiones de gases de efecto invernadero. En este informe se vio una disminución importante de las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas a la deforestación. Es decir, que esta ley es un hito que ha marcado un punto de partida para la conservación de los bosques y la disminución de la deforestación y consecuentemente de las emisiones generadas en este subsector. Ahora bien, en lo que es presupuestario, lo que establece la ley de bosques, establece un fondo de compensación para los productores o para los que tienen la tierra por no poder producir, y ese fondo, que se integra de distintas maneras y en base a un porcentaje, está muy por debajo, pero muy por debajo de lo que dice la ley. No se cumple ese presupuesto, lo cual, entiendo, limita mucho más a la compensación de los productores. Pero bueno, la prohibición está, la restricción está, obviamente que a veces hay violaciones, infracciones y sanciones por incumplimiento, pero muestra, el inventario creo que es una buena muestra de cómo se ha ido controlando, por lo menos acotando el tema de la deforestación. Y a nivel mundial, nuestra legislación es avanzada, no importa que por ahí tardamos en sacarla, pero me refiero, comparado con otros países, o le quedaron cosas que realmente pensás que se debían haber incluido. Sí, yo creo que sí. No conozco mucho la legislación comparada en esta materia, pero ha sido efectiva y contempla lo que tiene que contemplar, digamos, las pautas mínimas, un fondo de compensación. Creo que se podría hacer un esfuerzo para ajustar más lo que es el fondo de compensación, mayor capacitación, menor burocracia. Hay algunos ajustes que hay que hacer, tal vez los reordenamientos de los bosques, hacerlo en el plazo que establece la ley, porque hay una revisión de cada uno de estos bosques, algún fortalecimiento en lo que es la parte de infracciones, monitoreo de infracciones, pero creo que es una buena ley que se está implementando bastante bien. Una pregunta adicional. Independientemente del productor, muchos de los bosques hay gente viviendo. Sí. Y te digo, conozco un caso en Santiago del Estero que hay varias familias dentro de ese campo que es un bosque en realidad, ¿no? ¿Contempla algo la ley con respecto digamos, no quiero decir ocupas porque me parece que suena medio mal, pero sí, son ocupantes de un bosque natural o un bosque nativo, ¿no? Sí, la ley establece las determinadas condiciones para la presentación de los planes. A ver, si el objetivo de esta familia es conservar el bosque y que sea compensado para eso, hay una determinada documentación que está establecida por la provincia que hay que presentar para que se reciba esa compensación, porque también hay que hacer planes para garantizar que esa conservación se va a dar. Si todo ese procedimiento y esos papeles están en orden, se puede hacer. Se contemplan a los pequeños productores, se contemplan a los pueblos originarios, e incluso tienen en algunas provincias un tratamiento diferencial. Entonces hay que ver caso por caso, primero en qué zona está, porque tal vez esté en un bosque, pero el bosque no esté dentro, no todo bosque está dentro de un área roja, verde o amarilla, porque tal vez no sea o bosque nativo o no se lo consideró que tenía un nivel de conservación o no cumplía con la definición de bosque de cada provincia. Que consideró. Entonces, hay que ver el caso particular. Muy interesante. Eugenia, ¿cómo está hoy el tema vinculado con la conservación del medio ambiente, el cuidado de todo de nuestros bosques y demás sectores, al menos de la Argentina, en relación a, digamos, temas que tienen que ver con el avance del cambio climático, temas que tienen que ver con el hombre que se mete en la naturaleza para destruirla, y que de alguna manera yo creo que este COVID, este coronavirus, que es una peste que ha llegado a todo el mundo, también de alguna forma está vinculado con todos estos temas que estamos tratando. Pero ¿cómo ves vos desde tanto el ciudadano común, pero también aquellas organizaciones que por allí trabajan en torno a esto, como la que vos pertenecés, y donde, por ejemplo, en los últimos tiempos han crecido los incendios forestales,
y donde toda nuestra naturaleza, de alguna manera, por mano de la propia naturaleza y por mano también del hombre, se va modificando. No. Bueno, yo lo que te puedo hablar es desde el punto de vista normativo. En los últimos años hay un creciente interés por parte de la sociedad, pero también hay un proceso en el que se han ido dictando normas. Nosotros podemos marcar como un hecho relevante el año 1994, la incorporación del derecho a un ambiente sano en la Constitución Nacional, que viene seguido de la sanción de determinados presupuestos mínimos, de estas leyes de presupuestos mínimos que establecen las pautas a partir de las cuales las provincias pueden, o los municipios pueden regular algunas cuestiones, y nunca por debajo de eso, porque este es un piso mínimo. Está la Ley General del Ambiente, que establece muchos de los principios que tienen que atravesar todas las políticas y los actos y las decisiones que tomen desde el gobierno, todas las decisiones políticas, toda la normativa tiene que considerar estos principios ambientales porque es una temática transversal. Y después también hay, desde el año 2008, se ha ido dictando muchas sentencias, incluso de la Corte Suprema de Justicia, que han incorporado estas cuestiones ambientales. Entonces no solamente hoy tenemos doctrinas, digamos, que es lo que los autores van escribiendo en derecho, sino también jurisprudencia, que son fallos o sentencias que están estableciendo pautas para políticas ambientales. Y hay muchos fallos que están relacionados con humedales, con bosques nativos, con estudios de impacto ambiental, y con todos estos principios que menciona la Ley General del Ambiente. La ley, sí. Lo que yo les puedo decir es que desde lo legal, digamos, y en lo que es sentencias ambientales, la Argentina es pionera en algunos temas y tiene sentencias muy importantes. Argentina, por ejemplo, reconoce el principio pro natura o el principio pro agua, que en el caso de duda o demás, siempre se tiende a conservar el recurso natural del agua o la naturaleza. Entonces hay muchas sentencias que establecen pautas y trata temas que todavía no han sido tratados en otros países de la región o del mundo. Costó mucho el trabajo para la redacción del proyecto, por ejemplo, también en este caso de bosques nativos, de los bosques. Mira, es un proyecto... Me refiero en general, Sí. perdóname, me refiero, cuesta mucho participar en las reuniones y ponerse de acuerdo funcionarios y distintas entidades para no especificar una legislación en particular. Sí, no, yo no participé de la ley de bosques, he participado de otros proyectos de ley de presupuestos mínimos, algunos que han salido, otros que no, algunos que han sido iniciados por algún ministerio o desde consulta o participación en espacios de debate en el Congreso, y sí, cuesta mucho porque cuando hay que ponerse en la letra chica y palabras, puntos, comas, artículos, que no todos los interpretamos igual, y el impacto que puede llegar a tener en la realidad no es mínimo. Entonces, bueno, de hecho, por ejemplo, ahora se están discutiendo muchos de los proyectos, hay 12 proyectos de ley, 11 o 12 proyectos de ley referidos a humedales, solamente presentados este año, en el 2020. Cada uno de estos proyectos tiene artículos que, por ejemplo, definen qué es un humedal, y la diferencia entre una definición u otra tiene un impacto importante en si, por ejemplo, una zona se inunda o no se inunda. Y se inunda porque llovió mucho. No es lo mismo un suelo, esto es lo que nos dicen los técnicos, si se lo define de una manera u otra, cuánto es lo que abarca o cuánto es lo que comprende. Entonces un humedal puede ser el 30% de la Argentina o el 12%, de acuerdo a la definición que se dé. Y ahí es donde los que trabajamos en derecho nos tenemos que rodear de técnicos para entender. No todo es un humedal, ni todo suelo que tiene agua es un humedal. Entonces ahí necesitamos de técnicos, de biólogos, de agrónomos, de todas las especialidades ajenas al derecho para entender cuál puede ser la implicancia de poner una u otra definición. Que me imagino que también allí
entre los técnicos y la situación que estamos atravesando será un tema de absoluta actualidad. ¿Cómo ven ustedes con la legislación que, digamos, existe, que han incorporado con ese dato fundamental que nos hablabas del ingreso en el ámbito de lo que es la Constitución a partir del año 1994, el futuro respecto a este tema? Porque sin dudas es un tema de actualidad, pero también hoy todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, el cuidado del medio ambiente, se incorpora de mayor manera. Las nuevas generaciones me parece que vienen mejor preparadas que nosotros, como que uno está en esta etapa del recambio de estos temas, y por allí los que vendrán ya tendrán la cosa más incorporada. Pero ¿cómo están trabajando, digamos, de esta manera respecto al futuro? Bueno, hoy las generaciones más jóvenes a veces son las que nos enseñan y nos impulsan. Lo cierto es que nosotros son conceptos que fuimos adquiriendo con el transcurso del tiempo, y los más jóvenes ya los tienen. Yo creo que todas las decisiones políticas que se tienen que estar, yo creo que todas ya te deberían incorporar, y creo que con mayor frecuencia esto va a suceder, de que todas las decisiones políticas tengan contemplada la cuestión ambiental, sea del ministerio que sea. Y cuando hablo de ambiente, hablo de todos los microbienes y de todos los recursos que conforman lo que llamamos ambiente en sentido amplio. Y esto hace que nosotros tenemos que estar muy preparados, porque hay cuestiones que todavía no estamos contemplando. No hablo como sector agrícola, sino como generación, como empresa, empezar a pensar en los pasivos ambientales, en qué es lo que le dejamos a las futuras generaciones. No es una empresa, sino es una empresa con un determinado tal vez pasivo ambiental que tenemos que subsanar. Así que son cuestiones que vamos a ir incorporando, y vamos a ir viendo que la normativa nos va a obligar a incorporarla. Hay una presión social por conocer qué es lo que se está produciendo y qué es lo que se está consumiendo. Hay una presión generacional por esto, y bueno, viene acompañado también de normativas que nos obligan. Si uno no lo va tomando voluntariamente, o no lo va tomando porque lo ve que es una oportunidad en el mercado, como determinadas como puede ocurrir con determinados productos que tengan una huella de carbono o una huella de agua menor sobre otros, que uno lo puede usar como una diferencia a la hora de vender o de destacarse sobre su competidor, van a ser cuestiones que van a ir siendo impuestas por la normativa. Claro, porque además de esto que estás hablando vos, del futuro y de lo que se viene, habrá hasta modificaciones a nivel alimentario. Me refiero en aquellas personas que van incorporando otro sistema de dietas con la idea de volcarse sobre otro tipo de alimentos. También los productores estas cuestiones las van a tener que tomar y las van a tener que tener en cuenta. Digo, si no, van a quedarse un poco en el tiempo, ¿no? Sí, claramente hay una demanda social de conocer qué es lo que se está consumiendo, de productos orgánicos o de productos que puedan trazarse, o productos que tengan una baja huella de carbono. En algunos supermercados de Europa uno ya puede ver, cuando va a elegir, si la manteca que está comprando en su fabricación tiene una emisión de CO2 equivalente mayor que otra manteca, entonces el consumidor elige en base a eso también. Hay supermercados que tienen una góndola diciendo que los productos que se están vendiendo allí han sido elaborados en base a las buenas prácticas agrícolas. Entonces es información que, como hoy tenés una etiqueta que establece calorías o establece si tiene grasas trans o no, puede incluir cuánto es lo que emite de CO2, de carbono en su proceso, o podrá diferenciarse con algunas otras cuestiones que el consumidor está pidiendo, ¿no? Tal cual. Augusto, estamos hablando con Eugenia Mañasco sobre cómo los productores en general, focalizamos en el productor agropecuario, también tiene que tomar en cuenta en este cambio de hábito que hay en la sociedad respecto a la alimentación, aquellos que se van volcando por otro tipo de comidas que quizás no son las tradicionales, que también este cambio, este proceso, lo tienen que ir acompañando, ¿no? Si no, quedarán fuera del mercado. Pero tenés otras consultas para hacer, Augusto. Sí, pido disculpas, pero si cada vez que se cortara internet bajara 1 kilo, dejo de ir al nutricionista hace tiempo. Pero bueno, no me queda otro remedio.
No, es interesante sí, los cambios que se vienen, por supuesto, con respecto a lo que es la producción orgánica y en realidad la producción con calidad, ¿no? Es un cambio que tiene que ser muy importante para nosotros como país, y sobre todo el productor de materia prima, ¿no? Alimentos básicos para los alimentos elaborados. Yo, yo creo, También sí, sí, decime. no, que yo creo ahí que, No, no. que esto es un nuevo mercado que se suma al existente, en de ninguna manera un reemplazo de lo que es hoy la manera de producir, Claro. que necesitamos producción de granos para alimentar al mundo, también alimentar a los animales y para generación de energía, y por ahí eso Augusto nos puede ampliar un poco más. No me quiero poner en el rol de entrevistadora, pero siempre aclarar que lo orgánico responde a un mercado que elige esto, pero que no es para suplantar, ni creo que vaya en ese sentido, ¿no? Suplantar la producción actual en su totalidad. Sí, sí, eso es cierto. De todas formas, el rendimiento es un poco menor, entonces, y el precio es más caro y es más difícil de acceder, ¿no? Para ciertas personas, ¿no? A eso me refiero. También estás en la actividad docente, Eugenia. Sí, Qué sí. estás dando? ¿En dónde estás? Estoy participando desde hace unos años como profesora en el posgrado de agronegocios de la Universidad Austral. Ah, mira qué bueno. Sí. ¿Y qué Así que materia específicamente estás dando? doy agro vinculado con ambiente, así que ahí hacemos un Ah, repaso, sí, hacemos un repaso de la normativa que que vincula, se vincula el sector agro con la normativa ambiental que tiene impacto en el sector agrícola ganadera. Trabajamos principalmente todo lo que es las leyes, en el sentido amplio, digo ley y también para contemplar ordenanzas municipales, pues son las leyes sí. nacionales, provinciales, ordenanzas municipales y todo otro tipo de resoluciones eh, relativos al uso y a la aplicación de productos fitosanitarios, con un repaso de algunas sentencias o casos relevantes o que se han dado en los últimos tiempos, pero también ley de bosques, el tema de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, humedales, algo de feedlot o el tema de efluentes. Pero no, lo que más hoy está, digamos, o es de conocimiento general es el tema de agroquímicos. Ahora humedales lo está desplazando un poquito, Sí. pero en general el tema de agroquímicos tenemos más, más normativa, más fallos y demás. ¿Y cómo va el proyecto de ley con respecto al trabajo que están haciendo con fitosanitarios? Bueno, desde la Red de Buenas Prácticas Agrícolas se está trabajando un proyecto de ley de presupuestos mínimos de aplicación, el cual contempla cuáles son estas pautas mínimas que tienen que considerarse para el uso y la aplicación de los productos eh, fitosanitarios. Y es esto, una ley de presupuestos mínimos ambientales. Por debajo de eso no podría regular ni ninguna provincia ni ningún municipio, y bueno, por encima de ello sí, pero son las pautas mínimas, estableciendo en qué condiciones se asegura la aplicación y cómo minimizar los riesgos, ¿no? Que se establecen zonas de amortiguamiento en las cuales hay que tomar determinadas consideraciones a la hora de aplicar y que deben observarse, establece la exigencia de la receta fitosanitaria en todo el país y en cualquier tipo de zona. Eh, algo que es muy, muy importante de aclarar, que es en todo el tipo de zonas, pero no solamente en las de amortiguamiento. Pero bueno, esto es un proyecto de ley, hay otros dando vuelta, es un proyecto en el que estamos trabajando muchas instituciones desde hace mucho tiempo y se ha ido dando un intercambio muy interesante, como sabrás. Sí. Una pregunta. ¿Te imaginaste cuando te recibiste de abogada que te ibas a dedicar a la relación con el campo y el medio ambiente? Con el ambiente sí, no sé si con el campo, con el ambiente sí, porque en la UBA, cuando yo me recibí en mi época, se podía hacer derecho o general o alguna de las especialidades. Y Ah, se sumaban puntos para hacer una especialidad. Y como no estaba ambiental, yo hice general, pero todas las materias que elegía que servían para general,
eran todas relacionadas con el tema del ambiente. Entonces vi negociaciones internacionales con ambiente, vi el tema administrativo de derecho administrativo y ambiental, penal y ambiental, y fui nutriéndome así. Y después cuando terminé, enseguida que terminé, empecé haciendo cursos de recursos naturales que daba la UBA, el departamento de posgrado también, y yo trabajaba en ese momento en una empresa de prestación de servicios masivos, y bueno, y terminé trabajando en el área ambiental, y de ahí me fui a trabajar al Ministerio de Ambiente. Así Mira. que sí, siempre me gustó la materia. No lo pensé nunca como vinculado al agro, de hecho yo también trabajo con temas de cambio climático, de políticas públicas, y yo trabajé varios años en el Ministerio de Ambiente en la dirección de cambio climático. Mira cómo se fueron dando las cosas, ¿no? Qué ¿Viste? interesante. Primero estuve con el tema de aguas, después con cambio climático, ahora estoy con agro y también algunos temas de cambio climático y bueno, y otras cuestiones. Es un tema que continúa, eso seguro, todo lo que sea relacionado con el ambiente, porque somos parte del ambiente, así que Exacto. no nos Pero podemos separar. la dificultad que tenemos es que en vez de ser cada vez más especial, de saber cada vez más, sabemos cada vez menos, porque cada vez hay más información sobre el tema ambiental, cada vez hay más doctrina, cada vez hay más jurisprudencia y uno no lo puede seguir. Entonces, o legislación comparada, entonces como cada vez hay más información, cada vez sabemos menos, pues no lo podemos seguir. Pero bueno, es súper interesante, súper interesante. Ahora, de hecho, estoy haciendo un par de cursos de actualización sobre jurisprudencia ambiental y otros sobre daño ambiental, lo que nos ha permitido la pandemia, además de extender nuestra jornada de trabajo, Sí. porque nos dimos cuenta que virtualmente podíamos conectarnos más, entonces todo lo que íbamos dejando para presencial se va haciendo más rápido. Pero lo que nos ha permitido, o por lo menos a mí la pandemia, es participar de cursos o de espacios en los cuales uno si no puede participar por la distancia. Yo no vivo en la ciudad de Buenos Aires y muchos de los cursos se dan ahí. Es una de las cosas que nos ha permitido, otra es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, pues no viajamos tanto. Tanto, sí, eso es No verdad. viajamos tanto, así que el transporte está más quieto, y lo digo desde el humor porque entiendo el impacto que tiene en la economía, y siempre que hay una crisis o una baja en la producción y en el consumo se reducen las emisiones, pero eh, ese es el lado B o el lado positivo de esto. Sí, yo noto que la gente no, muchas veces por el desconocimiento, sitúa todos los problemas ambientales en un sector o en una actividad, cuando en realidad es una suma de cosas. Y de todas formas tampoco existen las fronteras, porque para el ambiente lo compartimos todos. Estemos de un lado o del otro, de un límite geográfico puesto en un papel, ¿no? Entonces a veces uno no llega a entender cómo se apunta solamente a un tema sin ver la amplitud, ¿no? De la totalidad de lo que es el ambiente en sí que estamos involucrados, ¿no? Sí, claramente, y uno de los temas que tiene muchísimo impacto es el tema de la basura, y creo que esto se viene hablando de hace añares, y el tema de que los basurales a cielo abierto, o la falta de separación de los residuos, porque es algo que se puede hacer desde casa, eh, o en la mayoría de los casos, y bueno, nada, son pequeños cambios, ¿no? que Sí. van contribuyendo. Pero ahí tenemos un déficit ambiental muy importante. Argentina tiene una deuda muy importante con el tema de los rellenos, la falta de rellenos sanitarios. El relleno sanitario tampoco es la solución. La solución sería que esos rellenos sanitarios tengan reciban la menor cantidad posible de basura. Así que, pero para eso hay todo un trabajo previo, ¿no? Pero ni siquiera eso, sino que se lleva todo, de todo, a basurales a cielo abierto, y son pilas y pilas de montañas de basura. De basura. Hace unos días tuvimos una entrevista con el ingeniero El Valejo, que nos hablaba de la utilización de la biomasa para producir energía. Y uno de los temas que le planteamos con Marcelo fue qué hacíamos si se podía usar la basura, la parte orgánica de la basura, para incluirla en esa biomasa vegetal y que se produzca, reducir la basura y aumentar la energía.
Y es muy interesante también el crecimiento de la población de gaviotas en la zona de Puerto Pirámide por los basurales abiertos, y al haber mayor disponibilidad de comida, hay mayor cantidad de gaviotas molestando a las ballenas. Entonces ya se hablaba con preocupación de que tal vez las ballenas elijan otro lugar que no, específicamente no ese de Argentina, por la cantidad de gaviotas que al tener tanta disponibilidad de comida crían en mayor cantidad de pichones, ¿no? Claro, sí. Nosotros Es mismos terrible. producimos el desbalance sin cosas productivas, o sea, no es por la producción, sino por la misma basura, ¿no? Sí, sí. Sí, son temas muy interesantes y a veces muy difíciles muy difíciles o muy largos de resolver, ¿no? Pero que están tan presentes, ¿no? Y que digamos, hoy la cuestión de medio ambiente, un poco lo que hablaba Eugenia, en que por allí ella no entró al mundo agropecuario directamente, sino que lo fue haciendo a partir de su trabajo, que fue incursionando, pero un poco está en todos lados este cuidado del medio ambiente, y me parece que en estos tiempos que estamos transcurriendo y en los que se vendrán, habrá que tener mayor atención. Pero no solamente medirlo, viste que muchas veces, y nos quedan 5 minutitos, y pregunto esto final al menos de mi parte, muchas veces la cuestión del medio ambiente se la mide desde la economía, desde el cuidado y la conservación nos va a reducir costos, nos va a beneficiar desde ese punto de vista. Está bien, forma parte también de toda esta historia, pero uno debiera tomarle el cuidado del medio ambiente desde la faz del cuidado en sí, de lo que significa tener en cuenta, digamos, que esto se avance y dejamos que el hombre incluso participe de esa destrucción del ambiente o del medio ambiente, va a ir en contra de nosotros, no solamente desde lo económico, sino desde el punto de vista de la salud y de nuestra vida. Y creo que hay sobrado ejemplo en lo que estamos viviendo. Yo no sé si el coronavirus es una consecuencia directa de la falta del cuidado del ambiente, pero evidentemente son virus y cuestiones que se van incorporando a nosotros, que antes no estaban, y que bueno, habrá que prestar atención, ¿no? Sí, Sí. sí, claramente. Yo creo que el impacto ya, el daño que se genera al ambiente ya es un pasivo y que tiene una afectación que uno puede en algunos casos medirla económicamente y en otras no, porque no puede saber hasta dónde llega esa contaminación o dónde llega esa afectación o hasta cuánto esto se va a extender, qué tipo de daño que es, ¿no? Hay una complejidad en el daño ambiental que no es como el daño de hubo un choque de auto, se rompió un auto, podés medirlo y cuantificarlo, no sabes hasta dónde es ni cuándo se va a manifestar, y tiene muchas particularidades. Por eso las acciones de prevención en la materia de lo que es el derecho se han incorporado en la nueva modificación del Código Civil, y vuelvo a la parte legal que es mi expertise, pero se han incorporado en el Código Civil las acciones preventivas de daño en las cuales se contempla esto. La acción, el primer paso es la prevención, en todo caso después, si llega a haber alguna afectación, la restauración y volver las cosas al estado anterior, y bueno, en todo caso después sí algún tipo de indemnización o intentar calificar, ponerle un número a ese daño, ¿no? Pero el daño ambiental es muy difícil de determinar, por eso siempre las acciones de prevención y cualquier medida de prevención es lo que se está priorizando, ¿no? Y lo que debe priorizarse. Está claro. Está clarísimo, sí. Muy Bueno, bueno. estamos casi finalizando el programa, Augusto. Te agradecemos mucho, Eugenia, la verdad que es muy claro, Bueno, sobre todo gracias. el tema de los bosques, porque sinceramente no lo habíamos tratado nunca, y con tanta profundidad, la parte profundidad, pero me refiero fácil de entender todo lo que es la parte legal, ¿no? Sí, fue un Y salpicadito de distintos temas. Hay sí, mucho más para profundizar, pero entiendo que el tiempo no es limitado y es razonable, sí, así que bueno. y te felicito por la pasión que le pusiste al tema desde que... Lo perdimos. Ahí lo perdimos, ahí al final Augusto nos abandonó en el final por esta conectividad que hay que cuidarla también, hay que cuidar todo, Sí, hay que como cuidar que el no. tiempo, hay que cuidar todo. Bueno, Eugenia, te despido, yo te agradezco estos minutos Por favor. con el agropecuario aquí en el provincial, y como decía Augusto,
realmente muy interesante y para reflexionar y realmente para tener en cuenta todos estos temas, visto desde distintos lugares, desde la función o de la división legal, desde la cuestión de las leyes y demás respecto al cuidado del medio ambiente. Así que muy amable por estos minutos. No, por favor, muchas gracias por invitarme y me alegro que Augusto se haya ido diciendo algo bonito. Está muy bien, quedamos con esa imagen. Quedamos Un con esa cariño. imagen. Gracias, Chao, hasta Eugenia. luego, muchas Hasta gracias. luego.